Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos sintonicen aquí en el Domingo Sin Estrés. Gracias por acompañarnos cada domingo a compartir un tema que sea de interés y que motive la reflexión y el pensamiento crítico. Es seis, domingo 6 de octubre, y he escogido un tema muy brevísimamente para tocar una esfera, un fascículo, ¿no? De la justicia, de la cultura, de la sociedad, que es una herencia antiquísima y que continúa a pesar de que sea sofisticado y se ha menguado, ¿no? El rigor y la tremenda zanja que existía en el pasado, todavía sigue siendo la marca de la justicia penal. Es el pecado original del derecho penal y de la justicia penal. Me refiero a la selectividad, que existe tanto en el sistema y en la justicia como en la gente que ve el desenvolvimiento y el desempeño de los procesos y de la aplicación de justicia. Cada domingo llegamos gracias a Francia A. Brick o Francia Balbá. Ella es mortgage banker, una experta en las áreas de las hipotecas en Estados Unidos, en cualquier estado de la Unión Americana. Puede acompañarle para su préstamo hipotecario, sea de primera vez o sea que usted quiera renegociarlo. Llámela al 718-344-0819. Es una experta, es ética, no le dice una cosa por otra y le va a aconsejar de la mejor manera. Llame a Francia. Desde el nacimiento del derecho penal, el derecho penal es la historia, como si fuera la historia de dos naciones, la de los ricos y la de los pobres. ¿Quién creó esa zanja? La cultura. ¿Por qué? Si nacemos iguales ante Dios y ante el mundo, ¿por qué somos diferentes? Porque la vida nos arroja de forma distinta y en condiciones distintas. Y si la vida nos arrojó de manera distinta y diferente, ¿no va a ser igual la justicia? En una cultura donde ha predominado el dominio de grupo sobre el otro. Digo lo siguiente, el derecho penal nació con la tara, con el pecado de la diferencia. Usted busca las legislaciones y los códigos más antiguos, por ejemplo, el código de Hammurabi, 2600 años antes de Cristo, estipulaba una pena para los nobles, una pena para los pobres, una pena para las mujeres, una pena distinta para las que eran hijas o esposas de nobles y una para las que eran de esclavos o de descendencia parecida. Por ejemplo, si un hombre rico, noble, mataba a un hombre pobre, vamos a llamarle plebe, la pena podía ser que consistiera en matarle a un miembro de esa familia. Por ejemplo, si era su esclavo, se le mataba a otro esclavo. Era la ley del talión. De lo que tú me hagas, yo te lo devuelvo. Si se le mataba a la esposa de un noble, no se le mataba a la esposa del otro noble. Regularmente lo que hacía era que se condenaba y se le mataba a una mujer de esa descendencia. Y cuando era necesario matar o quitarle la vida a un noble, entonces no se sometía a tortura, que era muy extraño, ¿no? Pero ocurría. Lo que hacía era que lo decapitaban de una sola, para que no sufra. La gente reacciona de forma muy distinta cuando apresan a un pobre a cuando apresan a un rico. ¿Tiene más valor uno que otro? No, ni siquiera la gente sabe que tienen valores distintos. Pero la construcción, la cultura ha elevado un criterio de que la justicia es para los descalzos, para las personas desheredadas, los desarrapados, los decamisados y los abandonados de la fortuna. ¿Por qué? Porque, señores, porque tuvimos nobles, tuvimos clero, tuvimos patricios, tuvimos gentiluomo, hombres óptimos, y asimismo tuvimos clientes, plebeyos, tuvimos homo sacer, tuvimos peregrini, tuvimos gente que no tenía valor. Cuando se fortalece y se instala con todo el dominio ese esquema de separación por estamento, la Edad Media, la nobleza. ¿Qué hace la nobleza? Que continúa el mismo esquema que habían fundado los romanos, pero lo hace no solo separando, sino otorgando privilegios.
y títulos a los que se consideraban superiores. Por eso hay títulos de nobleza, títulos nobiliarios. Por eso hay condes, por eso hay abades, por eso hay príncipes, monarcas, su alteza, su excelencia y su majestad. Incluso el origen público del delito tiene una raíz porque cuando se cometía un delito, previo a la Edad Media y después de la Edad Media, cuando se cometía un delito, por ejemplo, un homicidio, un robo, una agresión contra alguien, con el que fuere, la afectación llegaba hasta las mismas figuras de su majestad, del rey. Es de ahí que viene la acción pública, porque se considera que el atentado no es solo contra quien han agredido, sino también contra la dignidad de su majestad. Por eso el delito se considera desde el inicio crimen de lesa majestatis, crimen de lesa majestad. Wow, a mí me roban, que soy un Juan de los Palotes, pero ese robo no solo es haberse apropiado del producto, del artículo, de la propiedad que le han quitado a ese sujeto, sin nombre. No, ese robo afecta la dignidad de su majestad. Y es el origen de la acción pública. Lo que era privado entre usted y yo, por ejemplo, un robo, un pleito, pasó a ser una ofensa directa contra el rey, el monarca, el príncipe, en un momento el emperador. Y esa herencia, aunque se diluyó con el tiempo, con la Revolución Francesa, la edad de la Ilustración, la modernidad, el alcance de la razón aún prevalece. No es lo mismo que caiga un Juan de los Palotes que caiga un señor o una señora. Porque esa construcción tiene una raíz tan honda, tan profunda, tan dilatada en el tiempo, que no ha sido completamente superada. Se llegó a un punto en la antigua República Romana, en la parte alta de la República Romana, y continuó durante el imperio, que había personas que no tenían ningún valor vital. Y ellos le llamaron a esa persona homo sacer. Homo sacer quiere decir hombre sin valor, vaciado de vida, de contenido y de razón. Por lo tanto, si usted lo mataba, era impune. Para disminuir y atenuar esa inmensa zanja de clase y de grupo, hubo que inventar el principio de igualdad. Y para que fuéramos en principio igual ante la ley. Y después inventarse el principio de legalidad, para que solo lo que se hiciera fuera en base a la ley previa. Y más que eso, hubo que inventarse el principio de proporcionalidad, para que nos dieran igual la proporción del castigo y de la pena a cada uno, en igual condición y supuestamente proporción. El castigo nace con un principio antiquísimo que se denomina quia punitur peccatum et. Quia punitur peccatum et. ¿Qué quiere decir esto? También se escribe peccato punitur, peccato quia punitur et. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que cometa un pecado, un delito, ha de ser azotado, castigado, retribuido con el castigo. Pero ese castigo se dividía por grupo, por clase. Y es una herencia que se llama selectividad del sistema penal, del derecho penal. Hasta los abogados, cuando hablan de los ricos, hablan en otro tono. Los medios de comunicación, cuando hablan de los poderosos, hablan en otro tono, de respeto, de cuidado. No es porque son malos, es porque es una herencia tan profunda que hay que tener demasiada conciencia crítica y saber la historia del derecho, esa historia de dos naciones, los don nadie y los poderosos. Cuando ustedes ven estos casos, como ahora recientemente Camaleón y otros, se levantan voces que se desgañitan, exigiendo justicia, respeto. Pero ninguno piensa en 27,000 presos miserables y pobres que están aglomerados uno arriba de otro en las cárceles del país. Es bueno que piensen y que pidan respeto para la dignidad y los derechos de esos presos ricos. Eso está muy bien, demasiado bien. Y es lo lógico y lo razonable. Pero ¿y los otros?
No existen. Son homo sacer. El hombre que existe pero sin tener razón para existir. No tiene vida real, respetable. Gracias a Francia A. Balbao, Francia Brick, ella es mortgage banker, llámela al 7, ella es mortgage banker, llámela al 718-344-0819. Una estrella en el área de las hipotecas. Su casa, si la va a comprar, si quiere renegociar, llame a Francia. 718-344-0819. La justicia te la araña. Yo en mi ignorancia la explico. No la teme el hombre rico, tampoco la teme el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo atrapa a los más chicos. Martín Fierro, en Argentina.